Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Esperanza Morales se despertó esa mañana del 3 de julio de 2022 en el sencillo alojamiento de la delegación mexicana, a pocos kilómetros del estadio Hayward Field en Eugene. Aún era temprano, pero ya estaba despierta incluso antes de que sonara la alarma. Apenas había dormido. La ansiedad no era una novedad. Se había acumulado en sus huesos desde las clasificatorias. Pero ahora era diferente. Era la final. La final de los 400 metros lisos. Y ella estaba allí, en el carril 8, el más alejado de la curva, con el peor tiempo entre las finalistas. El mundo quizás no esperaba nada de ella, muchos ni siquiera sabían su nombre, pero esa mañana, mientras se recogía el cabello en un sencillo moño frente al espejo del baño compartido, ella lo sabía. No correría solo por sí misma, correría por su familia en Jalisco, por los entrenamientos improvisados en la pista agrietada de la periferia, por las derrotas ignoradas y, sobre todo, por todo lo que Madison Brooks había dicho el día anterior. El día anterior, durante una entrevista informal con la prensa estadounidense, la favorita de la prueba, Madison Brooks, soltó una frase que se esparció como la pólvora entre las delegaciones latinas. Alguien comentó sobre el crecimiento de las atletas mexicanas, y ella respondió riendo: «México solo corre para cruzar la frontera». No era la primera vez que Esperanza escuchaba este tipo de comentarios, pero dolía diferente viniendo de una adversaria directa en suelo americano, a punto de enfrentar la carrera más importante de su vida. Esa noche, ella no discutió con nadie, no respondió, no reaccionó en las redes. Simplemente grabó las palabras. Las repitió mentalmente mientras se ataba los tenis, mientras hacía estiramientos, mientras caminaba en silencio con las otras finalistas hacia el estadio. Madison reía y bromeaba con su equipo. Esperanza solo observaba. En sus ojos había algo que la propia Madison no notó, una calma que escondía furia y concentración. La atmósfera en el Hayward Field era eléctrica esa tarde de la final. Las gradas, casi todas ocupadas por aficionados estadounidenses, vibraban con gritos y banderas. Esperanza entró al estadio bajo discretos abucheos y miradas indiferentes, mientras que Madison fue recibida con aplausos y silbidos de apoyo. Ella no esperaba nada diferente. Ya estaba acostumbrada a ser invisible. Caminó hasta la pista, se posicionó junto a su carril y respiró hondo. El carril 8 era el más ingrato, sin una visión clara de las adversarias, pero ella conocía bien esa soledad. Entrenaba sola desde los 14 años, después de que su padre enfermó, y su madre comenzó a trabajar como limpiadora a tiempo completo. Había aprendido a correr sin público, sin aplausos, sin un entrenador cerca. La única voz que la acompañaba era la suya, insistiendo en que no se detuviera. Lo que la mayoría veía como una desventaja, para ella era solo una tarde común de carrera. En el calentamiento, Esperanza notó las miradas de las otras atletas. Eran 7 corredoras, todas bien preparadas, la mayoría con entrenadores de renombre, ropa de última generación y estrategias detalladas. Ella, por su parte, usaba el mismo uniforme que ya había cosido 2 veces y tenis donados por la federación, ya con las suelas desgastadas. No se trataba de falsa modestia o victimismo. Era simplemente la realidad. La diferencia de estructura era abismal, y ella lo sentía en cada detalle, en el hotel sencillo donde dormía, en la alimentación estricta, en el hecho de tener que compartir masajista con 3 compañeras. Aún así, Esperanza no se sentía inferior. Al contrario, cada limitación reforzaba la sensación de que tenía algo que demostrar. Mientras las atletas conversaban con sus entrenadores en los bastidores, ella repetía el mismo mantra mental que usaba desde la adolescencia: calma al inicio, fuerza al final.
Era la única táctica que dominaba a la perfección. Y funcionaba. La llamada oficial resonó en los altavoces y las atletas se alinearon para la presentación. Cuando anunciaron el nombre de Madison Brooks, el estadio vibró. Las cámaras enfocaron su rostro confiado y su sonrisa ensayada. Ella saludó al público como una artista a punto de subir al escenario. Esperanza, cuando fue mencionada, solo asintió con la cabeza. Ninguna cámara se detuvo en ella por más de 2 segundos. Era comprensible. Nadie esperaba que la mexicana del carril 8, con un tiempo de clasificación inferior al de las demás, causara algún impacto. Sin embargo, ella sintió algo diferente en su cuerpo. No una tensión, sino una energía contenida, como si cada músculo supiera que ese día era más grande que ella. Mientras se agachaba en la posición de salida, se acordó de una escena sencilla, su hermana menor de 7 años, en casa, sosteniendo un cartel hecho con rotulador, donde ponía «Corre por nosotros, Esperanza». Eso le dolió, pero la fortaleció. El disparo de salida sonó seco y cortante como siempre. Esperanza arrancó con calma. Sabía que era arriesgado, pero correr los 400 metros como una prueba de pura explosión nunca le había funcionado bien. Su cuerpo respondía mejor en fases, casi como si necesitara ganar confianza en su propia zancada. Mientras las otras aceleraban desde el primer metro, ella mantuvo un ritmo constante, firme, calculado. No miraba a los lados, no intentaba adivinar dónde estaban sus adversarias. Solo escuchaba el sonido de los pasos, detrás y delante, como si fuera música de fondo. El viento le cortaba el rostro y cada respiración parecía más caliente que la anterior. La curva se acercaba y el carril 8 aún no le permitía ver casi a nadie, pero ella ya lo esperaba. La idea era simple: no darlo todo al principio, guardar fuerzas para los últimos 100 metros. Era la única oportunidad de hacer algo fuera de lo esperado. A los 200 metros, la mitad de la prueba, Madison ya lideraba. Su estilo era agresivo, comenzaba fuerte y mantenía el ritmo hasta el final. Era lo que todos esperaban de ella y ella lo cumplía. La afición vibraba con cada zancada de la estadounidense que parecía deslizarse por la pista. Mientras tanto, Esperanza seguía a su propio ritmo, controlando aún la respiración, sintiendo el suelo bajo sus pies, ajustando el impulso de sus zancadas. Ya no escuchaba tanto el sonido de las otras corredoras, señal de que se estaba quedando atrás, pero no se desesperó. Ya había sucedido antes. La primera vez que usó esta estrategia, perdió por mucho. La segunda también, pero fue aprendiendo. Su técnico improvisado, un profesor jubilado de la Escuela Municipal de Guadalajara, siempre le decía: quien respeta su propio tiempo gana más que una carrera. Ella nunca lo olvidó, y ahora incluso en un estadio abarrotado se sentía sola con esas palabras y con su plan. La última curva llegó como una ola. Esperanza sintió la gravedad tirar de su cuerpo hacia afuera, la pista inclinada exigiendo aún más control. Era el punto crítico, el momento de decidir si aceleraba ahora o esperaba unos metros más. En su cabeza la voz era clara: espera, un poco más. El corazón ya latía al límite, los brazos pesaban, pero ella aún no había dado todo. No era el momento. Delante, Madison continuaba fuerte, ya a varios metros de las demás. Los gritos de las gradas eran ensordecedores. Alguien del público gritó «¡USA!» con tanta fuerza que parecía un trueno. Esperanza no reaccionó. Solo pensaba en la línea imaginaria que había trazado días antes en su mente, aquella que marcaría el punto exacto de la explosión. Faltaban 100 metros. Ahora sí, sus brazos comenzaron a bombear con fuerza. Las piernas respondieron como si acabara de empezar. Era ahora o nunca. El cambio fue instantáneo. De repente, Esperanza dejó de ser la corredora discreta en el carril exterior
para convertirse en una amenaza visible. Su zancada ganó potencia, las rodillas se elevaban más, los brazos cortaban el aire con ritmo y rabia. Poco a poco fue superando a una, dos, tres atletas. Cada cuerpo que dejaba atrás parecía quitarle un peso de encima, como si estuvieran corriendo con ella todas las voces que dudaron de su capacidad. El cansancio ya gritaba en sus piernas, pero había algo más grande impulsándola. El rostro de su madre, los sacos de arroz que cargaba después de entrenar, la pista de tierra batida, la lluvia en los días en que corría sola. Todo eso ahora empujaba su cuerpo. Los gritos de las gradas continuaban, pero ya no eran unilaterales. Algunas personas empezaban a levantarse, notando el movimiento improbable. La mexicana del carril 8 venía como un rayo silencioso, firme, decidido, ganando terreno con cada metro. Madison se dio cuenta demasiado tarde, cuando lanzó una rápida mirada al lado, esperando encontrar a sus competidoras directas, quizás a la jamaicana o a la británica. Vio una sombra inesperada en el carril exterior. No la reconoció de inmediato, pero pronto lo entendió. Era Esperanza Morales, aquella mexicana de la que se había reído el día anterior, aquella que para ella no era más que una figurante en la prueba. Madison intentó acelerar, pero su cuerpo ya estaba al límite. Había dado todo desde el principio, y ahora luchaba contra el agotamiento. Esperanza, por el contrario, parecía ganar aliento. La expresión en el rostro de la mexicana era intensa, pero controlada. No había desesperación, solo decisión. Faltaban solo 30 metros. Ahora las dos estaban prácticamente lado a lado. El estadio se volvió un frenesí. Los narradores gritaban, divididos entre la incredulidad y la emoción. Era imposible ignorarlo. Una remontada histórica estaba a punto de suceder. Y nadie, absolutamente nadie, lo había previsto. Los últimos 20 metros fueron una batalla silenciosa entre dos fuerzas opuestas. La atleta consagrada, rodeada de tecnología, apoyo y focos, y la desconocida que corrió por dignidad, por orgullo, por todo aquello que no cabía en las estadísticas. Esperanza no miraba a los lados, nunca lo hacía. Mirar sería perder tiempo, y ella ya había aprendido a no buscar validación en la comparación. Mantenía la mirada fija en la línea de meta, como si todo lo que existiera en el mundo estuviera allí, condensado en una franja blanca. Cada centímetro se volvía más difícil, las piernas le ardían, los pulmones raspaban, el cuerpo entero pedía parar. Pero ella continuaba. Madison, a su lado, resistía como podía. Luchaba contra la sorpresa, contra el dolor, contra el orgullo herido. En esa fracción de segundo, las dos cruzaron la línea casi juntas, casi, pero lo suficiente para que la diferencia fuera clara. Esperanza llegó primero, por menos de una décima. El silencio después de la llegada fue extraño. Por un instante, el estadio entero pareció contener la respiración. Las atletas, jadeantes, miraron la pantalla gigante. Madison cayó de rodillas, incrédula. Esperanza se mantuvo de pie, encorvada, con las manos en las rodillas, intentando tomar aire. Sabía que había hecho algo grande, pero aún no estaba segura, hasta que el número apareció en la pantalla. 49.79. Nuevo récord personal. Primer lugar. Miedo y alivio chocaron en su pecho, seguidos por una oleada de emoción difícil de contener. Las lágrimas brotaron sin que ella se diera cuenta, un llanto contenido, casi tímido, como todo en su trayectoria. Mientras tanto, al otro lado de la pista, Madison era consolada por su equipo. Algunos aficionados abuchearon, otros, más lúcidos, aplaudieron de pie a la mexicana. Era imposible ignorar lo que acababa de hacer. Una remontada absurda, inesperada y profundamente humana. Esperanza, por fin, había sido vista, y ya no como una actriz de reparto.
La premiación se llevó a cabo menos de una hora después. Esperanza aún estaba aturdida por todo, tratando de procesar lo que había sucedido. El equipo mexicano, pequeño y sin muchos recursos, hacía lo posible para organizarlo todo. Un masaje rápido, reposición de alimentos, una entrevista improvisada con la prensa latina. Mientras tanto, la organización la conducía a la ceremonia. Subió al podio con el uniforme arrugado, aún sudado, el cabello recogido a toda prisa. A su lado, Madison Brooks estaba en segundo lugar, con el rostro serio, los ojos perdidos. Cuando el himno mexicano comenzó a sonar, Esperanza miró hacia arriba. No porque hubiera ensayado ese gesto, sino porque necesitaba contener las lágrimas. Se acordó de su infancia, de las carreras, descalza en el patio de tierra, de la primera vez que compitió con unos tenis prestados 2 tallas más grandes. Todo eso la había llevado hasta allí, y ahora, frente al mundo, representaba mucho más que una medalla de oro. Mientras bajaba del podio, una reportera estadounidense se le acercó con un micrófono en la mano. La pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Tiene algo que decirle a Madison Brooks después de la carrera de hoy? Esperanza dudó. La respuesta llegó con la respiración aún entrecortada. No tengo nada contra ella. Solo quería correr y di lo mejor de mí. No había burla ni ironía. Solo una simplicidad que desmantelaba cualquier expectativa de confrontación. La periodista insistió. Pero usted escuchó lo que dijo sobre los mexicanos, ¿verdad? Esperanza asintió. Lo escuché, y me acordé de ello en la salida. Luego hizo una pausa. Miró a su alrededor. Vio una bandera mexicana ondeando en lo alto de las gradas y completó. Pero hoy corrí para demostrar que no corremos para huir, corremos para llegar. La reportera se quedó en silencio. El micrófono bajó lentamente. Era imposible refutar aquello. El mensaje estaba dado y resonaba. Después de la ceremonia, Esperanza regresó al alojamiento acompañada por 2 miembros del equipo. Nadie hizo una fiesta exagerada. No había patrocinadores esperando, ni coches o cámaras en su puerta. Pero allí, en esa pequeña habitación compartida con otra atleta de salto de longitud, encontró su mayor premio. Una videollamada con su madre, su hermana y el profesor jubilado que todavía la llamaba mi campeona. La conexión era mala. El rostro de su madre se congelaba de vez en cuando, pero las lágrimas eran visibles en ambos lados de la pantalla. «Hiciste lo imposible, mija», decía la voz entrecortada de su madre. Esperanza, acostada en la cama, con los músculos aún doloridos, solo sonrió. No sentía euforia ni un orgullo arrogante. Sentía paz. Por primera vez en años, no tenía que demostrar nada más. Durmió con el celular en la mano, la medalla debajo de la almohada y un silencio en el pecho que no pesaba, solo acogía. A la mañana siguiente, el celular de Esperanza no paraba de vibrar. Mensajes de desconocidos, periodistas, excompañeros de escuela, gente de todo México. Nos representas a todos. Gracias por callar a esa arrogante. Nunca lloré tanto viendo atletismo. Ella se sorprendió por la magnitud de la repercusión. Nunca se imaginó en ese lugar. Nunca planeó convertirse en un símbolo de nada. Solo quería correr. Aún en pijama, sentada en el borde de la cama, respondió a uno de los mensajes con la voz entrecortada. Hice lo que pude. El técnico de la federación apareció en la puerta más tarde, diciendo que la habían invitado a entrevistas, podcasts, quizás incluso propuestas de patrocinio. Esperanza escuchaba todo con cierto recelo. Tenía miedo de que todo eso se desvaneciera tan rápido como había surgido, pero, al mismo tiempo, empezaba a entender que algo había cambiado. No era solo ella quien había ganado, era una idea, una verdad que, por simple que fuera, ya nadie podía ignorar. En las semanas que siguieron, la rutina de Esperanza cambió, pero no su esencia. Continuaba entrenando temprano,
ajustando su respiración, calibrando su cuerpo para la próxima carrera. La diferencia era que ahora las pistas de tierra batida de Jalisco recibían miradas diferentes. La chica que corría con tenis gastados y ropa sencilla se convirtió en un ejemplo para muchos y jóvenes de la región. Sin embargo, Esperanza sentía el peso de la responsabilidad. La victoria no era solo suya, representaba a una comunidad entera que veía en ella la posibilidad de un futuro diferente. Por eso, siempre que podía, visitaba escuelas y centros deportivos para hablar con los niños, mostrándoles que el esfuerzo, incluso en medio de limitaciones, podía marcar la diferencia. Pero no se engañaba. Sabía que para mantener el éxito necesitaría más que buena voluntad. La presión también vino junto con la fama repentina. Esperanza recibió propuestas de patrocinadores, pero algunas exigían cambios que ella no estaba dispuesta a aceptar. Ropa, estilo, discurso, todo tenía que parecer perfecto para los medios, pero ella sabía que no podía perder su identidad. Además, hubo críticas. La gente cuestionaba si esa victoria no habría sido una casualidad, si Madison habría tenido algún problema, si el hecho de ser mexicana podría influir en la narrativa. Esto la hería, claro, pero no la derrumbaba. Había aprendido temprano que la duda y el prejuicio eran parte del camino, y que necesitaba estar preparada para enfrentar mucho más que una carrera de 400 metros. Era una batalla diaria, dentro y fuera de las pistas. En uno de esos días intensos, Esperanza recibió una invitación inesperada: participar en un programa de radio local para contar su historia. Al principio, dudó. No le gustaba exponerse ni ser el centro de atención. Prefería que sus acciones hablaran por sí solas. Pero algo en la voz del entrevistador la convenció. Era la oportunidad de hablar no solo de la victoria, sino de la trayectoria silenciosa, de las dificultades que pocos conocían. En ese estudio sencillo, con micrófonos antiguos y paredes forradas de espuma, Esperanza habló sin filtros, contando sobre los entrenamientos bajo el sol abrasador, las noches de insomnio, la alimentación improvisada y el apoyo familiar que nunca le faltó. El público escuchó cada palabra como si estuviera frente a ella, sintiendo la verdad que llevaba en el pecho. Y en ese instante, la corredora se dio cuenta de que su lucha tenía un impacto mayor de lo que imaginaba. La repercusión de la entrevista traspasó las fronteras de México y llegó hasta Estados Unidos. Periódicos y sitios web especializados comenzaron a destacar la historia de Esperanza Morales, la mexicana que desafió el favoritismo, la infraestructura y el prejuicio para conquistar el oro. Los reportajes mostraban fotos del campeonato, vídeos de la carrera, testimonios emocionados de su familia y técnicos. Aún así, Esperanza mantenía los pies en la tierra. No le gustaba la etiqueta de heroína o símbolo. Para ella, era solo una atleta que corrió como pudo, con dignidad y corazón, pero para el público era mucho más, una inspiración. Un ejemplo de que el deporte puede ser la máxima expresión de la resiliencia humana, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Mientras los medios seguían centrados en Esperanza, ella enfrentaba sus propios dilemas. ¿Qué haría a partir de ese momento? La fama no solo trajo oportunidades, también trajo dudas. ¿Cómo seguir entrenando con pocos recursos, ahora con la presión de repetir la hazaña? El dinero seguía siendo escaso, las condiciones permanecían difíciles. En una tarde calurosa de julio, sentada en el balcón del alojamiento, pensaba en el futuro. Necesitaba encontrar una manera de transformar esa victoria en algo sostenible, no solo para ella, sino para los jóvenes. Atletas que la veían como un faro. Sabía que podría pedir ayuda, mayores patrocinios, pero temía perder la esencia que la había llevado hasta allí. La duda crecía, pero la voluntad de correr nunca disminuía.
Esa misma semana, Esperanza recibió una llamada inesperada del Comité Olímpico Mexicano. Querían que se uniera al programa de atletas de alto rendimiento para los próximos Juegos. Era una oportunidad de oro, literalmente. Pero la invitación venía con condiciones estrictas, cambios en su rutina, enfoque total en los entrenamientos, viajes constantes, además de pruebas y evaluaciones diarias. La idea de dejar atrás el entorno conocido, por simple que fuera, y entrar en un sistema que parecía tan distante de su realidad, la asustaba. Aún así, sintió que esa podría ser la puerta a nuevos caminos. Decidió aceptar, pero con una condición: mantener un contacto constante con su equipo original, con su familia, y sobre todo, seguir corriendo con el mismo propósito. No quería perder lo que la hacía única. El comienzo en el programa de alto rendimiento fue desafiante. Esperanza llegó a un centro de entrenamiento moderno, con equipos que jamás había imaginado usar. Los entrenadores eran exigentes, atentos a cada detalle de su técnica y condición física. Las sesiones de entrenamiento eran largas y agotadoras, diferentes de los métodos improvisados que ella conocía. Sentía la presión de no decepcionar. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía el alivio de tener por fin acceso a recursos que facilitaban su preparación. No obstante, había momentos de soledad, lejos de la familia y del ambiente que la había formado. La nostalgia la oprimía, pero ella mantenía el enfoque. Sabía que estaba ante una oportunidad rara, una oportunidad de elevar su nivel y quizás asegurar un futuro mejor en el deporte. A pesar de la rutina exigente, Esperanza buscaba el equilibrio. Reservaba pequeños momentos para conectarse con sus raíces. Llamaba a su madre y a su hermana. Mantenía contacto con el profesor jubilado y recordaba las historias de su infancia que la motivaban. También continuaba asistiendo a eventos locales, aunque de forma virtual, para animar a jóvenes atletas y reforzar la importancia de la persistencia. Esos momentos la fortalecían. Ella sabía que no estaba corriendo solo por medallas, sino por un mensaje que trascendía la pista de atletismo. Era una forma de mostrar que la verdadera victoria venía del corazón, de la lucha diaria, y que ningún privilegio podría sustituir la voluntad de vencer. Ese equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo se volvió fundamental para su viaje. El mes avanzaba y la presión aumentaba. Esperanza sentía que el mundo la observaba con otros ojos. Cada entrenamiento, cada carrera, cada entrevista era una prueba de resistencia. La chica que corría descalza en la periferia ahora cargaba una responsabilidad gigante sobre sus hombros. Una mañana gris, durante una sesión especialmente dura, sintió que su cuerpo le pedía un descanso. Un dolor persistente en la rodilla amenazaba con arruinarlo todo. Por un instante, la duda se instaló. Pensó en rendirse, en volver a la rutina simple y silenciosa que siempre había conocido. Pero la voz interna que la acompañaba desde la adolescencia, esa que decía calma al inicio, fuerza al final, le dio la fuerza necesaria. Decidió buscar ayuda, hacer fisioterapia y ajustar los entrenamientos. Sabía que no podía ignorar las señales. El viaje era largo y la superación constante. Mientras se recuperaba, Esperanza también tuvo que lidiar con el aumento de la exposición. Reporteros, fotógrafos, redes sociales, todo bullía en torno a su imagen. Algunos intentaban moldearla como una heroína mexicana, otros como un símbolo de resistencia. Ella, sin embargo, solo quería ser una atleta. Quería que la historia fuera sobre la carrera, no sobre lo que los demás deseaban que fuera. En medio de esa confusión, aprendió a decir no con firmeza. Rechazó invitaciones que no la representaban. Se alejó de personas interesadas solo en el brillo pasajero. Esa capacidad de discernimiento fue dolorosa, pero necesaria.
Esperanza se dio cuenta de que la superación no era solo vencer en la pista, sino también mantener la integridad en medio del ruido del éxito repentino. En medio de este torbellino, Esperanza encontró consuelo en la rutina simple que mantenía desde siempre. Las mañanas de entrenamiento, las conversaciones rápidas con compañeros, los momentos de silencio antes de la salida. Eran esas pequeñas cosas las que la mantenían anclada. Una tarde, después de un entrenamiento intenso, caminaba por el parque cerca del centro de entrenamiento cuando vio a un grupo de niños jugando. Se detuvo, los observó y sintió una punzada en el pecho. Se acordó de su propia infancia, de las carreras en el patio de su casa, del apoyo silencioso de su familia. Fue allí donde decidió: quería devolver, ayudar a aquellos que, como ella, corrían contra todo. Empezó a planear visitas a escuelas y centros comunitarios, buscando transmitir el mensaje de que no se necesita tenerlo todo para lograr algo. Esta decisión le dio un nuevo sentido a su viaje. No bastaba con ganar medallas, también necesitaba dejar un legado. En pocas semanas, Esperanza organizó pequeños encuentros con jóvenes de barrios desfavorecidos, compartiendo su historia de manera directa, sin glamour. Habló de las dificultades, de los momentos de duda, de la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parecía estar en contra. Las reacciones fueron inmediatas y profundas. Muchos jóvenes comenzaron a entrenar con más ganas, viendo en ella una prueba viviente de que era posible superar las barreras impuestas por la realidad. Para Esperanza, estas interacciones eran combustible para seguir adelante. No era solo una atleta, era una inspiración real, nacida de la misma lucha que todos aquellos que la escuchaban. Pero no todo fue fácil en ese camino. El cansancio acumulado, las exigencias externas y la nostalgia por su familia empezaron a pesar. Una noche, después de un entrenamiento extenuante, Esperanza se sentó en el suelo del alojamiento, agotada y con lágrimas en los ojos. La presión por mantenerse fuerte ante el mundo a veces la dejaba vulnerable en silencio. Echaba de menos la simplicidad de su hogar, las risas de su hermana y el abrazo cálido de su madre. Por un momento pensó en dejarlo todo, en abandonar los sueños que ahora le parecían tan distantes. Pero en medio de ese desahogo silencioso, se acordó de lo que la había llevado hasta allí. No era solo ella. Era la historia de muchos que enfrentaban dificultades mayores y que encontraban en ella una esperanza. Y fue ese pensamiento el que, poco a poco, la hizo levantarse, secarse las lágrimas y seguir adelante. Al día siguiente, renovada, Esperanza regresó a la pista con una determinación diferente. Ya no se trataba solo de ganar una carrera u obtener medallas, sino de llevar un mensaje que trascendería el deporte. Sus pasos eran más firmes, su mirada más enfocada. Durante el entrenamiento, recibió la visita inesperada de un entrenador local de su ciudad natal, que había viajado para acompañarla. Él trajo recuerdos de sus primeros entrenamientos en Jalisco, palabras de ánimo y algunas críticas constructivas. Su presencia fue un refuerzo emocional importante, un recordatorio de que, a pesar de los cambios, sus raíces seguían firmes. Esperanza sintió que no estaba sola en el viaje, que podía contar con aquellos que siempre creyeron en ella, y, una vez más, la fuerza interna se reavivó, lista para enfrentar lo que viniera. Con el paso de los días, la rutina de Esperanza se volvió aún más intensa. Además de los entrenamientos diarios, las entrevistas, los compromisos y los viajes, comenzaron a formar parte de su vida. La apretada agenda exigía organización y resiliencia. No siempre era fácil conciliarlo todo, pero ella se esforzaba por mantener la simplicidad que la definía. Una mañana lluviosa, después de una sesión intensa, encontró un momento para la pausa y la reflexión.
Se sentó en un banco del parque cerca del centro, observando cómo caían las hojas y el viento frío le golpeaba la cara. Allí, en silencio, sintió el peso del viaje, los logros y los sacrificios. Era una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por lo que ya había logrado, miedo a lo que aún podría enfrentar, pero sobre todo había una certeza: no se rendiría. Su carrera no terminaría allí. Durante una competición regional, Esperanza enfrentó un imprevisto que casi la saca de la prueba. Una leve torcedura en el tobillo, causada por una irregularidad en la pista, le provocó miedo y dolor. Por unos segundos, el mundo pareció ralentizarse y la idea de abandonar la carrera pasó por su cabeza. Pero el público, que ya conocía su historia, la animaba con gritos y aplausos. Sus compañeros de equipo la apoyaron, ofreciéndole palabras y ayuda. Con esfuerzo, ella decidió continuar. La carrera se convirtió en una batalla contra su propio cuerpo y mente, pero, aún así, Esperanza cruzó la línea de meta no en primer lugar, pero con la dignidad intacta. Esa prueba le mostró a todos que la superación no es solo ganar, sino resistir. Después de la competición, el tobillo se hinchó, obligando a Esperanza a reducir el ritmo de los entrenamientos. Para alguien tan acostumbrada a la actividad constante, la pausa forzada era una nueva batalla. Sentía la frustración crecer cada día que no podía correr. Sin embargo, aprovechó ese tiempo para estudiar técnicas, ver vídeos de competiciones y hablar con otros atletas. Aprendió la importancia de la recuperación y la paciencia, conceptos que antes parecían distantes de su realidad. El apoyo del equipo médico y de los entrenadores fue fundamental. Esperanza se dio cuenta de que superar no era solo fuerza bruta, sino también inteligencia y cuidado del propio cuerpo. Esta lección se convirtió en una parte esencial de su evolución, preparándola para desafíos aún mayores. En medio de esa pausa, llegó una noticia inesperada. Había sido convocada para un torneo internacional de élite, una oportunidad rara y valiosa para mostrar su talento en el escenario mundial. La alegría fue inmediata, pero pronto vino el peso de la responsabilidad. Necesitaría estar lista en forma para competir con las mejores del mundo. La presión creció, pero Esperanza decidió enfrentar el desafío con la calma que siempre la había acompañado. Empezó a planificar la recuperación con más enfoque, ajustando cada detalle para estar en su mejor momento cuando llegara el torneo. Más que nunca, entendía que vencer no era solo cruzar la línea primero, sino estar preparada para todo lo que viniera antes, durante y después de la carrera. Era un momento decisivo en su carrera. El torneo internacional se acercaba rápidamente y Esperanza intensificaba los entrenamientos con cuidado redoblado. Cada paso, cada respiración era monitoreada para evitar nuevas lesiones. El tiempo que parecía correr en su contra, de repente se convirtió en su aliado. La carrera ahora era contra el reloj, pero también contra su propio cuerpo, que necesitaba resistir. En medio de esta presión, la mexicana mantenía la serenidad aprendida en tantos años de lucha. Sabía que cada pequeña victoria fuera de la pista, como la superación del dolor y la disciplina, era tan importante como cruzar la línea de meta primero. El apoyo de su familia, aún distante, y de sus amigos, aún más distante, era el combustible silencioso que la mantenía firme. Ese mes se convirtió en una prueba de resistencia física y emocional. El día de la competición, el estadio estaba de nuevo lleno, con público de varias nacionalidades. Esperanza sentía la adrenalina mezclada con la ansiedad habitual. La pista parecía diferente, más imponente, pero ella estaba preparada. Entró en el carril con el mismo enfoque, la misma calma de siempre. Los competidores a su alrededor eran fuertes, experimentados y muchos con historiales de victorias.
Sin embargo, eso no la intimidaba. Ella sabía que su camino era único y que cada carrera tenía su propio significado. Cuando sonó el disparo de salida, esperó el momento justo para acelerar. La estrategia que la llevó al oro mundial estaba presente en su mente. Ahorrar energía para el momento decisivo, confiar en su cuerpo y en su corazón. La carrera comenzó, y una vez más, Esperanza demostró que la determinación puede desafiar las expectativas. Durante la prueba, la mexicana mantuvo un ritmo constante, sin dejarse llevar por la prisa de sus adversarias. Sabía que la verdadera fuerza venía de la estrategia, de la paciencia para guardar energía y del momento justo para usar todo lo que tenía. Sus zancadas empezaron a ganar intensidad en los últimos 150 metros, y el público se dio cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Esperanza superaba a una adversaria tras otra, con una confianza que parecía crecer con cada metro. El cansancio era visible, pero su mirada permanecía firme, enfocada en la línea de meta. Para quienes lo veían, era imposible no emocionarse con esa carrera silenciosa que narraba una historia de resistencia y voluntad. Cuando llegó a la recta final, el público ya estaba de pie, animando a esa atleta que era, por encima de todo, una guerrera. En el momento decisivo, Esperanza se lanzó en un sprint que dejó a todos boquiabiertos. Ese último tramo, que parecía eterno para otras atletas, fue para ella un espacio de gloria. La sensación de libertad y victoria se mezclaba con el dolor de los músculos que clamaban por descanso. La mexicana cruzó la línea con el corazón a punto de estallar y la mente en éxtasis. El tiempo en la pantalla confirmaba lo que ella ya sabía. Había hecho su mejor carrera y había vuelto a desafiar todas las previsiones. Las lágrimas, ahora más contenidas, vinieron junto con los aplausos. La celebración no era solo personal, sino colectiva, por todo lo que representaba. Esperanza había demostrado que, incluso ante las adversidades, era posible no solo competir, sino destacar entre los mejores del mundo. Ese momento fue la culminación de un camino de años, de luchas, de renuncias y, sobre todo, de esperanza. Después de la competición, la vida de Esperanza experimentó una nueva transformación. Las invitaciones a eventos, conferencias y entrevistas aumentaron aún más y tuvo que aprender a lidiar con la exposición. Sin embargo, intentaba mantener la rutina simple que siempre había tenido, valorando los momentos de descanso y el contacto con su familia. En uno de esos viajes, mientras esperaba en el aeropuerto para regresar a México, pensaba en cómo todo había cambiado tan rápido. Aún recordaba lo lejos que estaba cuando empezó a correr, las dificultades diarias y la falta de apoyo. Ahora, incluso con el reconocimiento, sabía que el camino aún no había terminado. La victoria en el mundo no borraba las batallas internas y las barreras que aún debían superarse. En ese mismo viaje, recibió un mensaje de su madre. Leerlo le provocó una sonrisa inmediata. Era una foto de su hermana pequeña, sosteniendo el cartel que, años atrás, decía: «Corre por nosotros, Esperanza». El sencillo mensaje decía: «Estamos orgullosas de ti, mija. Sigue así». Esas palabras fueron un poderoso recordatorio de lo que realmente importaba. No eran los trofeos, los titulares o la fama, sino la conexión con sus raíces y la familia que siempre la apoyó. Esperanza sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. La victoria era de ella, sí, pero también de ellos, un triunfo colectivo que llevaba cicatrices, historias y amor. Eso era lo que la motivaba a seguir, incluso cuando el camino parecía difícil y solitario. De vuelta en México, Esperanza retomó los entrenamientos con una nueva perspectiva. No se trataba solo de mejorar los tiempos o ganar medallas, sino de mantener viva la llama que la impulsaba. Con cada paso en la pista, recordaba los momentos difíciles, los sacrificios, las noches de insomnio,
el prejuicio que enfrentó y encontraba la fuerza para continuar. El apoyo de su familia y amigos era constante, incluso a distancia. Además, comenzó a involucrarse más activamente en proyectos sociales locales, dedicando parte de su tiempo a animar a jóvenes atletas a creer en sus sueños, independientemente de las circunstancias. Para ella, el deporte se había convertido en una misión, algo más grande que cualquier victoria individual. Sin embargo, la presión por resultados mayores continuaba. Esperanza sabía que los ojos del país y del mundo estaban sobre ella, esperando más logros, más historias de superación. Esa expectativa, a veces, se convertía en un peso difícil de llevar. En conversaciones con su entrenador, le reveló que sentía miedo de no estar a la altura y decepcionar a quienes creían en ella. El entrenador, con su experiencia, le recordó que lo más importante era el proceso, no solo el resultado final. Esa conversación fue un punto de inflexión para Esperanza, quien comenzó a valorar más cada entrenamiento, cada pequeña evolución, y a aceptar que el camino tendría altibajos. La superación, después de todo, se construye con pasos constantes y, a veces, lentos. La relación de Esperanza con los medios no siempre fue fácil. Algunas entrevistas exponían su lado más vulnerable, otras traían preguntas invasivas sobre su origen y vida personal. Aprendió a elegir sus palabras con cuidado, evitando caer en trampas que pudieran distorsionar su historia. En una ocasión, una pregunta sobre sus dificultades financieras fue respondida con honestidad, sin sensacionalismo, mostrando la fuerza silenciosa que sostenía su trayectoria. Esta postura le valió respeto, pero también despertó miradas de desconfianza de quienes preferían una narrativa más simple y superficial. Aún así, Esperanza se mantuvo fiel a sí misma, sin renunciar a la verdad que llevaba desde el principio. En esa época, un episodio marcó profundamente a la corredora. Durante una competición internacional en Europa, fue confrontada por un grupo de aficionados que, sin saberlo, repetían frases xenófobas similares a las dichas por Madison Brooks meses antes. Esperanza escuchó, sintió la rabia ascender, pero decidió no reaccionar con agresividad. En su lugar, usó la experiencia para fortalecer su convicción de que su lucha no era contra personas, sino contra prejuicios y estigmas. Compartió este episodio en redes sociales con un mensaje simple y directo: correré siempre, sin importar quién intente menospreciarnos. El relato se volvió viral, llegando a miles de personas que encontraron en su postura un ejemplo de dignidad y coraje. Con el tiempo, Esperanza se fue convirtiendo en una voz activa en causas sociales relacionadas con el deporte y la inclusión. Participaba en eventos, conferencias y debates, siempre con la misma sencillez y honestidad que la caracterizaban. Para ella, no era una cuestión de fama, sino de responsabilidad. Sabía que, detrás de la medalla y los focos, había muchas historias parecidas a la suya, de jóvenes luchando contra dificultades e invisibilidad. Su mensaje era claro: el talento puede estar en cualquier lugar, pero sin oportunidad no florece. Y más que eso, quería que el deporte fuera un espacio de igualdad, donde nadie fuera dejado atrás por su origen o sus condiciones económicas. A pesar de su creciente participación, Esperanza mantuvo la rutina de entrenamientos como prioridad. Sabía que el cuerpo exigía cuidado y disciplina para seguir compitiendo a un alto nivel. Cada mañana comenzaba temprano, con ejercicios que fortalecían la resistencia y la mente. Su vida, a pesar de los compromisos y viajes, seguía una lógica simple, casi ritual. Esta estructura le daba una sensación de control en medio del caos de los cambios. Además,
Valoraba los momentos en que podía estar con su familia, aunque a distancia, a través de las videollamadas que se volvieron una parte constante de su rutina. Esas conversaciones eran el apoyo emocional que la mantenía firme, recordándole el porqué de todo aquello. El siguiente desafío importante para Esperanza fue el Campeonato Panamericano, programado para el final de ese mes. La preparación fue intensa y enfocada, con el objetivo claro de mantener el rendimiento y consolidar su lugar entre las mejores. La expectativa aumentaba, no solo para ella, sino para todo el equipo que la acompañaba. Había una mezcla de ansiedad y esperanza en el aire. Para Esperanza, esta competición representaba más que una oportunidad de victoria. Era la oportunidad de demostrar que su trayectoria no era obra del azar, sino fruto del trabajo y la perseverancia. Cada entrenamiento, cada ajuste técnico era un paso para alcanzar ese objetivo. La presión era real, pero la confianza construida a lo largo de los meses le daba sustento. El día de la prueba, el estadio estaba vibrante, con afición mixta y muchas miradas atentas. Esperanza entró en la pista con un semblante tranquilo, enfocada en lo que había aprendido. La salida fue precisa, el ritmo controlado, respetando la estrategia que la llevó al oro mundial. Las adversarias eran fuertes, pero ella no se intimidaba. Cada zancada era una reafirmación de su camino, de las elecciones y renuncias hechas hasta allí. La carrera transcurrió con la tensión habitual de las competiciones de alto nivel, y al final, Esperanza cruzó la línea con la medalla de plata en el pecho. Aunque no fuera oro, el resultado fue celebrado con alegría y reconocimiento. La trayectoria continuaba, marcada por la fuerza y resiliencia que definieron su carrera. Después del Panamericano, Esperanza sintió que estaba creciendo no solo como atleta, sino como persona. La madurez adquirida en las pistas se reflejaba en su postura ante los desafíos diarios. La búsqueda de equilibrio entre la vida personal, los entrenamientos y los compromisos públicos era constante, pero ella aprendía a manejarlo sin perder su esencia. En una conversación franca con el entrenador, le reveló su deseo de seguir compitiendo, pero también de preparar el terreno para el futuro. Quería ayudar a construir una estructura que les diera a otros jóvenes talentos las oportunidades que ella había conseguido con tanta dificultad. Esta preocupación mostraba que su superación iba mucho más allá de las victorias, alcanzando un sentido mayor de propósito. En medio de este proceso, una visita inesperada le trajo una mezcla de sorpresa y emoción. Una antigua rival, Madison Brooks, se puso en contacto con ella a través de un mensaje. Reconocía públicamente la fuerza y el coraje de Esperanza, pidiéndole disculpas por el comentario que había hecho meses antes y que había desencadenado todo aquello. El gesto, simple y sincero, generó un sentimiento complicado en la mexicana. Era un paso importante para cerrar un ciclo que comenzó con el prejuicio, pero que terminaba con respeto. Esperanza respondió con humildad, agradeciendo a Madison por el mensaje y reafirmando que su lucha era más grande que cualquier rivalidad personal. Este momento fue una victoria silenciosa, marcada por el poder de la superación y el perdón. Con la reconciliación inesperada, Esperanza sintió que se le quitaba un peso de los hombros. El enfrentamiento que la había motivado al principio de ese mes ahora se transformaba en un puente de entendimiento. La carrera contra el prejuicio no tenía por qué ser una batalla personal, sino un movimiento colectivo. Esta percepción le dio una nueva ligereza a su camino. Empezó a enfocarse aún más en lo que realmente importaba: correr con dignidad e inspirar a quienes la seguían. Las noticias sobre el intercambio de mensajes entre las dos atletas tuvieron repercusión, mostrando que, incluso en medio de rivalidades, había espacio para el respeto y el crecimiento. Para Esperanza, esa era una victoria que superaba medallas y récords. La vida siguió su curso,
con la rutina de entrenamientos y competiciones ganando ritmo. Esperanza se sentía más preparada para los desafíos futuros, más consciente del impacto que podía causar. Una mañana de domingo, mientras entrenaba sola en la pista, pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses. Se sintió orgullosa de su camino, pero también reconoció que la superación es continua, nunca un punto final. La carrera de la vida no tiene una línea de meta definitiva y cada paso importa. Con el corazón ligero y la mente enfocada, ella continuó corriendo, sabiendo que su historia era una inspiración real. Para muchos, el mes que la marcó llegaba a su fin, pero el legado que Esperanza estaba construyendo apenas comenzaba. En los días siguientes, Esperanza recibió invitaciones para participar en proyectos sociales más estructurados, que tenían como objetivo apoyar a jóvenes atletas en comunidades desfavorecidas. Aceptó con entusiasmo, viendo allí la oportunidad de multiplicar la esperanza que llevaba dentro de sí. Cada visita a estos proyectos estaba marcada por encuentros genuinos, donde las historias se cruzaban y las barreras parecían menos infranqueables. Esperanza no solo hablaba de logros, sino de persistencia, de días difíciles y de creer incluso cuando nadie creía. El impacto era visible en los ojos atentos de esos jóvenes, que encontraban en ella una prueba viviente de que las circunstancias no definen el destino. Estas experiencias reforzaban la importancia de su lucha más allá de las pistas. A pesar de los crecientes compromisos, Esperanza mantuvo la disciplina en los entrenamientos. Sabía que su cuerpo necesitaba estar preparado para cualquier desafío que surgiera. En medio de un ciclo de competiciones internacionales, seguía ajustando su técnica, aprendiendo a lidiar con las exigencias del alto rendimiento sin perder el contacto con sus raíces. Esta dualidad era una constante. Equilibrar la modernidad de los centros de entrenamiento con la simplicidad y autenticidad de donde venía. Para Esperanza, esa era la esencia de su camino. Nunca olvidar quién es, incluso cuando el mundo parecía pedir algo diferente. Era una lección que llevaba con orgullo y respeto. El reconocimiento de Esperanza trascendió las fronteras del deporte. En un evento internacional, fue invitada a participar en un panel sobre diversidad e inclusión, donde habló con la misma honestidad que marcaba su trayectoria. Compartió las dificultades que había enfrentado, las batallas internas y la importancia de no dejarse abatir por los prejuicios. La respuesta del público fue calurosa y muchos le agradecieron su autenticidad. Para ella no se trataba de ser un ejemplo perfecto, sino de ser verdadera, de mostrar que la superación se construye con momentos reales, a veces difíciles, a veces silenciosos, pero siempre humanos. En casa, las videollamadas con la familia seguían siendo su refugio seguro. Su madre, su hermana y sus amigos cercanos eran los pilares que sostenían a Esperanza en medio de las turbulencias de la vida pública. En una de esas llamadas, su hermana le contó cómo la historia de la atleta había inspirado a un grupo de jóvenes en la escuela a formar un equipo de atletismo. Ese relato simple le provocó lágrimas a Esperanza, recordándole que su camino tenía efectos concretos y duraderos. Sintió que el esfuerzo valía la pena, que la lucha diaria tenía sentido no solo por las medallas, sino por cambiar vidas. Ese pensamiento la mantuvo firme, lista para los próximos desafíos. Con el final del mes acercándose, Esperanza reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Era impresionante cómo, en tan poco tiempo, su vida había cambiado. Pasó de ser una atleta casi desconocida a una figura pública, símbolo de resistencia e inspiración. Pero, a pesar de los cambios, mantuvo la humildad que siempre la había caracterizado. Sabía que las verdaderas batallas estaban lejos de los focos, en los momentos de duda y cansancio que nadie veía.
Y era en esos momentos donde la fuerza de su historia se revelaba, silenciosa pero poderosa. Esa conciencia la preparaba para seguir, incluso cuando el camino fuera incierto. En uno de los últimos entrenamientos antes del final del mes, Esperanza sintió un cansancio diferente. No era solo el desgaste físico habitual, sino la suma de las emociones acumuladas. La carrera parecía más lenta, el aire más denso. Por un instante pensó en bajar el ritmo, pero el recuerdo del comentario que la había motivado desde el principio regresó con fuerza. México solo corre para cruzar la frontera. Esa frase que tantas veces la había herido, ahora funcionaba como combustible. Más que nunca, sabía que su lucha era más grande que ella misma. Representaba a millones que no tenían voz. Y, así, ella siguió, paso a paso, con la dignidad que había construido. El cierre del mes trajo una sensación de misión cumplida, pero también de continuidad. Esperanza sabía que ese giro no era un punto final, sino un nuevo comienzo. La victoria en los 400 metros, la superación de los prejuicios y la construcción de una voz firme en el deporte fueron logros que llevaría consigo para siempre. Sin embargo, era consciente de que la lucha diaria continuaría, dentro y fuera de las pistas. La experiencia la transformó, haciéndola más fuerte y consciente del impacto que podía tener, no solo como atleta, sino como persona comprometida con el cambio social. En la última semana, Esperanza decidió retomar una vieja rutina que la calmaba: correr sola al amanecer por las calles de la ciudad que la vio crecer. Era un momento solo para ella, una pausa para respirar, pensar y reconectarse con lo que realmente importaba. En esa calma, lejos de los focos y las expectativas, se permitía ser simplemente Esperanza. Una mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de creer. La carrera no era solo deporte, era un acto de resistencia y libertad. Y en ese instante, con el sol saliendo, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. En el silencio de las primeras horas de la mañana, mientras el sol aún despuntaba en el horizonte, Esperanza corría por las calles tranquilas de la ciudad que la vio crecer. Cada paso era una reconexión con sus raíces, con la simplicidad de la vida antes de la fama y los focos. Ese momento era solo de ella, un instante de paz, donde podía pensar en todo lo que había vivido y en todo lo que aún soñaba con conquistar. No era solo un ejercicio físico, sino un ritual que la mantenía anclada, recordándole que, a pesar de todos los cambios, seguía siendo la misma persona que un día creyó que podía ir más allá. Mientras sentía el aire fresco en su rostro, comprendió que la carrera era para ella más que deporte. Era resistencia, identidad y libertad. Era un modo de vida que jamás abandonaría, sin importar lo que le deparara el futuro. En las semanas siguientes, Esperanza enfrentó nuevos desafíos, tanto en la pista como fuera de ella. La presión para mantener el rendimiento, las expectativas de los medios y la responsabilidad de ser un ejemplo para muchos jóvenes exigían de ella una fuerza constante. Pero al mismo tiempo, la corredora encontraba motivación en las pequeñas victorias del día a día. Una mejora en el tiempo, una conversación sincera con un joven atleta, la sonrisa de su familia en las videollamadas. Sabía que la verdadera superación no estaba solo en las medallas, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, manteniéndose fiel a sus valores. Esa conciencia la fortalecía y la hacía mirar hacia el futuro con esperanza, lista para continuar su viaje, paso a paso, con coraje y humildad. En los momentos más difíciles, cuando la presión parecía casi insoportable, Esperanza siempre encontraba fuerzas en el recuerdo de aquellas palabras que un día la hirieron profundamente. El comentario xenófobo que, en lugar de romperla, encendió un fuego interno que jamás se apagó.
Entendió que su victoria no era solo personal, sino que representaba una lucha mayor contra el prejuicio y la marginación. Cada paso en la pista, cada respiración cansada era una declaración de dignidad y resistencia. El dolor físico y emocional era parte de la trayectoria, pero nunca fue motivo para rendirse. Por el contrario, era la materia prima de la superación, de la construcción de una identidad fuerte y resiliente que inspiraba a todos los que conocían su historia. El mes que la marcó llegó a su fin, pero el impacto de aquella carrera y de todo lo que la rodeó permaneció. Esperanza sabía que la vida seguiría trayendo nuevos desafíos y que para cada victoria habría obstáculos que enfrentar, pero llevaba consigo una certeza inquebrantable. Su fuerza venía del orgullo de ser quien era, del coraje para seguir a pesar de las dificultades y del compromiso de no dejar a nadie atrás. La carrera de la vida se compone de altibajos, pero también de momentos que transforman para siempre. Para Esperanza, ese mes fue exactamente eso, un punto de inflexión que no solo cambió su carrera, sino que moldeó su carácter y su legado. Hoy, cuando mira hacia atrás, Esperanza no ve solo al atleta que ganó en el campeonato mundial. Ve a la mujer que enfrentó prejuicios, dolores y miedos, pero que nunca perdió su esencia. La cicatriz que lleva no es un signo de debilidad, sino un símbolo silencioso de todo lo que superó y aprendió. Su historia es un testimonio real de que la determinación puede vencer las condiciones más adversas y que el verdadero triunfo está en correr con dignidad y corazón. Es esa lección la que lleva consigo todos los días y la que sigue inspirando a quienes tienen la suerte de conocer su trayectoria.